Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Big Dragon 1 de 4 basados en el libro. Durante los 2 meses restantes de las vacaciones semestrales, Big canceló su viaje a Hawái y organizó la renovación de su Pug Sunray, como le había dicho a su padre. Hoy alquiló una oficina temporal en un hotel. Luego llamó a la empresa de diseño y habló con muchas empresas acerca de los posibles diseños de arquitectura, pero todavía no había encontrado un diseño que lo impresione. Pero decidió contratar a la empresa Geodesic, una de las mejores empresas de arquitectos del país. Hola Kunal Arkan, soy Rad. El joven arquitecto levantó la mano para rendir homenaje a pesar de que era 10 años mayor. Vic extiende su mano e invita a la persona mayor a sentarse enfrente. En la oficina no solo había un gran personaje, sino que su padre, Borom, quien descansaba en Alemania, se sumó a la decisión a través de una gran pantalla de computador. Espera un minuto, mi dispositivo no se enciende. Deje que el aprendiz trajera un nuevo dispositivo de la empresa para quedarse, dijo Rad mientras se secaba el sudor. Vic asintió y fingió mirar su reloj de pulsera. Esto crea mucha tensión para el oferente de trabajo. Después de un rato, la puerta de la habitación se abrió y una gran figura fornida apareció. Vic, mientras se bebía su té, quedó sorprendido. Se quedó observando aquella silueta de pies a cabeza. El recién llegado era Dragon, quien sonreía con picardía al ver que el cliente estaba boquiabierto. Dragon se acercó y se sentó a su lado, acomodando su MacBook sobre la mesa, mientras el joven arquitecto dejó escapar un suspiro de alivio. Dragon es un estudiante de arquitectura de tercer año, por lo cual decidió utilizar las vacaciones para postularse como pasante en una empresa de arquitectos para adquirir experiencia. La persona que presentó a esta compañía a Dragon fue P-Boss. P-Rad, el código está listo. Solo compartir el programa, Dragon logra encender su Mac y abre el programa del plan que previamente se había preparado, antes de girar la pantalla hacia el cliente. Deje los deberes descritos a sus jefes de empresa de todos modos. Vic intenta persuadir a su padre para que no acepte contratar a Geodesic, pero no tuvo éxito, porque el trabajo de diseño de esta empresa es muy bueno. Después de discutir el precio, Rad, el arquitecto jefe, se excusó para ir al baño. El padre de Vic había apagado la cámara. En la oficina solo quedaron Vic y Dragon, quienes estaban sentados uno enfrente al otro en silencio. ¿Tienes que demoler el edificio? Eres magnífico. Vic apretó la mandíbula cuando se dio cuenta que su corazón palpitaba de una forma extraña. Era algo así como si le hacía cosquillas en el corazón, pero de todos modos tenía que aprovechar la oportunidad, así que preguntó: «¿Ese video todavía está conmigo? No se lo di a nadie, ni lo he publicado en ningún lugar». Dragon entonces levantó una ceja mientras Vic apretó el puño. Dragon volvió a decir: «Además, lo vi hasta el final. No puedo creer que seas un embrión». Esas palabras hicieron que sus mejillas se pusieran blancas. Vic no se atrevió a hacer contacto visual con la persona frente a él. Antes de tragar la saliva en su garganta dijo: «Las cosas de ese día lo podemos dejar pasar. Puedes eliminar el video ahora mismo». Las gruesas cejas de Dragon se levantaron. «¿Por qué borraría ese video?» «No estoy bromeando contigo, Dragon, solo hazlo». «¿Quién dijo que es una broma? No lo borraré, lo guardaré para mi uso». ¿Usarlo? ¿Para qué? ¿Realmente quieres saber? Vic no puede soportar la volatilidad de esa persona, así que tomó un vaso de agua y lo salpicó en su hermoso rostro de Dragon. Dragon abofeteó su rostro y agarró el cuello de Vic con fuerza, pero antes de que los dos pudieran golpearse, sonó el sonido de la puerta del baño abriéndose. Dragon aflojó su mano del cuello de Vic y luego volvió a sentarse en su lugar, como si nada hubiera pasado. Vic llama a sus subordinados para enviar a sus invitados a la salida. Cuando fue el único que quedó en la habitación, Vic tomó un cigarrillo y lo encendió. Al menos hoy se enteró de que Dragon no había publicado el video en ningún lugar. Probablemente todavía esté en su celular. ¿Cómo hacer que el celular de Dragon se destruya? La figura alta pensó durante todo el camino de regreso a casa. Cuando llegó a su habitación, se duchó, se cambió de ropa y se acostó y todavía no podía entenderlo. Finalmente, llamó a sus subordinados y les ordenó acechar a Dragon para que encontraran una forma de robar su teléfono, pero... «Maestro Vic, no podemos hacer eso. El señor Dragon dijo que si piensas en hacer algo mal otra vez, definitivamente llamará a la policía y vendrá a arrestarnos».